¿Me escucha? Ok, gracias Yasmin, gracias Jeremy, gracias Daniela. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen día, su domicilio, sus labores, sus quehaceres diarios. ¿Sí? ¿Qué jóvenes? Vamos a empezar y vamos a compartir pantalla. ¿Ok? Ayer nos quedamos en esta parte, ¿se acuerdan? En la parte de requisitos que deberían cumplir las facturas y ahí pasamos a lo que era la resolución del Tribunal Fiscal que estuvimos proyectando también el día de ayer. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a dar un repaso, ¿correcto? De lo que hemos hablado el día de ayer. El día de mañana deberíamos ya entrar a los casos de valoración. ¿Sí? Aproximadamente tengo ahí unos 15 casos que yo he estado revisando para poder verlos entre el día jueves y el día viernes. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver con los casos. De repente hoy ya llegamos a poder mostrar al menos uno de ellos. ¿Ok? Y como es costumbre, vamos a retroceder, digamos, hasta lo que vimos ayer respecto al valor reconstruido, de todas maneras. ¿Sí? Dentro de los metodología, habíamos indicado el método del valor reconstruido, correcto, que para poder la administración tomar nota del valor en aduanas, sumaba todo costo forzado que no había sido incluido, ¿no? Costo de envase, valor de materiales, otras operaciones que pudieran haberse visto y que no se hayan incluido, ¿no? Como se dice, reconstruir un valor, ¿no? Al no haber podido, dentro de los 4 primeros métodos, obtener un valor en aduana, la administración, ¿no? Ha previsto, o mejor dicho, el acuerdo de valoración ha previsto tener este valor reconstruido, ¿no? Y el valor de último recurso, nos menciona que regresaríamos al método inicial. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver, Yasmín, mencióname el método del último recurso. Yasmín, ¿puedes mencionarme lo que acabo de indicar sobre el último método? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica, Yasmín? ¿Cómo es eso en el mismo orden? ¿Cómo es? Regresamos al primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Pero con flexibilidad. Conforme. Ok. Después tenemos en consideración también ya esta parte, ¿no? Que ayer estuvimos viendo. Acá una resolución del Tribunal Fiscal respecto a 5 criterios que hay que tener, ¿no? Para poder sustentar un valor, ¿no? Requisitos que debe tener la factura. Nos habla también de los registros contables, nos habla de transferencias bancarias, ¿no? Nos habla de aspectos a evaluar para determinar las mercancías, análisis de elementos cantidad y nivel comercial y análisis del elemento tiempo, ¿no? Cuando hablamos de elemento tiempo nos indica cuánto va a demorar, ¿no? En poder resolverse este tema. ¿No? Ustedes saben que al final un tiempo se determina con dinero en forma comercial, ¿sí? Y habíamos tomado el primer punto, requisitos de la factura.
habíamos indicado que la factura comercial, para poder ser aceptada por la administración, ¿no? De acuerdo al procedimiento de valoración, tenía que tener, ¿no? Una serie de datos, ¿se acuerdan? Precio unitario, precio total, Incoterms, cantidad comercial, denominación, fecha, numeración, ¿no? El logo del proveedor, a quién se le vende, ¿sí? Término de pago sobre todo, sin errores ni enmendaduras, ¿no? Todos esos datos consignados en la factura comercial. Habíamos indicado que sí podía omitirse alguno de esos datos, sobre todo los datos resaltantes, ¿no? Condiciones de pago, Incoterms, precio unitario, podría caber, ¿no? Que en la revisión por parte del funcionario de aduanas determine alguna duda que pueda tener en cuanto a su valoración. ¿Correcto? Y ahí nos habíamos quedado y habíamos pasado a la resolución del Tribunal Fiscal. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hablar entonces aquí de las transferencias bancarias como prueba del precio pagado o por pagar. ¿Sí? ¿Ok? Daniela, ¿nos ayuda con lo que está en la pantalla, por favor? Bueno, ¿se me escucha bien? Más o menos. Ok, a ver, Jeremy, ¿estás con audio? ¿Me escucha, profesor? Más o menos también. Leo No, tiene problema también con el audio. A ver qué nos pasa hoy día. A ver, Yasmín, ¿cómo está tu audio? Sí, profe, ¿me escucha? Claro y fuerte. Adelante, por favor. Ya. Las transferencias bancarias como prueba del precio pagado por pagar. El administrado tendrá que sustentar. No tienen mérito probatorio para acreditar el precio realmente pagado por la mercancía importada, cuando no hacen referencia a la factura comercial o al contrato de compra-venta de las mercancías importadas, si el importador no presenta documentos o elementos de juicio adicionales que permitan relacionar dichos documentos con dicha mercancía. La aduana tendrá que sustentar que no hacen referencia a la factura comercial o al contrato de compra-venta de la mercancía importada y que la administración aduanera constata durante un control realizado desde el despacho aduanero para determinar el precio realmente pagado por las mercancías importadas. Pueden acreditar que dichos pagos forman parte del valor en aduanas. Si la administración aduanera constata documentos o elementos de juicio adicionales que permitan relacionar dichos documentos con dichas mercancías. Ok, gracias, Yasmín. ¿No? Por momentos el internet pues se pone un poco lento, ¿no? En algunos sectores siempre hemos indicado. O sea, no hay problema, Daniela, no hay problema, Jeremy, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de contar la amiga Yasmín sobre las transferencias bancarias como prueba del precio pagado o por pagar, ¿no? Ustedes saben que en comercio internacional
que también ya hemos visto, ¿no? La forma de pago se efectúa también con transferencias bancarias, ¿no? ¿Ok? Y es un documento que la administración va a tomar en cuenta para poder verificar que efectivamente sea una prueba del precio realmente pagado por pagar. ¿Cómo podría la administración tener en consideración a la transferencia como prueba? A ver, nos indica acá. No tienen mérito probatorio para acreditar el precio realmente pagado por la mercancía importada cuando no hacen referencia a la factura comercial o al contrato de compraventa de la mercancía importada. Si el importador no presenta documentos o elementos de juicio adicionales que permitan relacionar dichos documentos con dicha mercancía, ¿no? En la transferencia bancaria tienen que mencionar, ¿no? Número de factura comercial, número de contrato de compra-venta, el número de la proforma, ¿no? La orden de compra que han solicitado. Entonces, eso se debería detallar en la transferencia bancaria, ¿no? Cuando hay una notificación por valor, la administración va a solicitar documentos y uno de los documentos que obra como prueba es este de acá. Por más que el monto de transferencia sea idéntico al de la factura comercial, si no tiene un elemento que permita relacionarlo con el documento tácito de compra de la mercancía, la administración no lo va a aceptar. Peor aún, si por algún motivo, razón o circunstancia se coloque un número errado en algún dígito, tampoco la administración lo va a aceptar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, también tenemos que la administración, en este caso la aduana, tendrá que sustentar que efectivamente que no hacen referencia a la factura comercial, al contrato, ¿no? Y que la administración constata durante el control, después del despacho, ¿no? Que se puedan acreditar dichos pagos y que formen parte del valor o no, ¿ok? Entonces, lógicamente que si no tienen cómo relacionarse, será muy fácil por parte de la SUNAT de poder demostrar ello, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre se le tiene que indicar. Hay momentos en que la compra se realiza y no emiten la factura comercial hasta que cuando no esté el 100% de la transferencia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues se coloca el número de contrato que se haya firmado o el número de orden de compra o el número de proforma. Esos números sí se tienen, entonces también se tendrían que adjuntar al momento que la administración solicite documentación sustentatoria. Oye, momento, acá está. Yo acá pedí y aquí está el número con el cual puedo relacionarlo. La administración verá, oye, acá. ¿Por qué no está el número de factura comercial? Se le tendrá que explicar que efectivamente hasta no transferir la totalidad del valor de la mercancía comprada, pues no emiten la factura comercial. No es política de algunas empresas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se fue Jeremy? ¿Se entendió Daniela, Yasmín? Espero que sí. Mazo, dice Daniela. A ver, Daniela, ¿qué dudas tiene, Daniela? ¿Qué duda tienen? A ver, las dos. Parece que fuera hoy día jueves y que los jóvenes estuvieran viendo el partido del Perú. El partido es mañana todavía. Sobre la aduana sustenta para presentar documentos.
pesos. Ok. Miren ustedes, ok, para presentarlo. Miren ustedes, sobre la aduana sustenta. Lo que la aduana sustenta es lo contrario, ¿no? Lo contrario a lo que está en primera persona. Cuando dice el administrado, quiere decir el contribuyente, ¿no? Entonces, lo que la administración tiene que demostrar es, oye, ¿dónde está? Acá está tu transferencia que me has hecho llegar. No tengo cómo relacionarlo con tu compra que lo has hecho. Más allá de que en tu transferencia figure el mismo monto de la factura comercial. No hay nada. ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo sé yo que soy? Porque tú lo estás abonando al mismo proveedor, no prueba nada. Puede ser que esto sea una compra idéntica que hayas tenido en meses pasados. ¿Cómo sé yo? Por la fecha, puedes tener pagos posteriores. Una forma que la administración indica es relacionámonos con algún documento, factura, contrato, puede ser proforma, ¿sí? Orden de compra puede ser. A eso se refiere el primer punto. Lo contrario es que la administración le diga, ¿no? Como no puedes demostrarme, yo acá te estoy sustentando ello. Mira, tú no puedes, yo te sustento. Con tu mismo documento yo sustento. No puedes demostrarme lo contrario. Por lo tanto, no puedo aplicarte el primer método de valoración. Te voy a tener que aplicar el segundo o tercer método, ¿no? Si hay mercancías idénticas, te aplicaré el segundo método. Si no lo hay, te aplicaré mercancías similares, ¿no? ¿Ok? Eso es respecto al punto de transferencias bancarias. ¿Sí? Hay, justamente hoy día es miércoles, el día viernes o jueves de la semana pasada tuvimos un problema en la empresa. La SUNAT efectivamente observa un valor de un producto, estos son unos oxímetros, ¿no? Los oxímetros observa que está trayendo una droguería, ¿no? El ajuste era aproximadamente unos $3,000, ¿no? Entonces, el cliente, te voy a sustentar el valor. Perfecto, se demoró todo el jueves y el día viernes presenta su transferencia bancaria, o mejor dicho, manda su transferencia bancaria, su asiento contable, ¿no? Nos manda y verificamos, efectivamente, mismo proveedor, mismo monto, pero había un problema. El número de factura que figuraba ahí era diferente a la factura comercial con la que se había presentado la operación, el despacho. Y le indicamos, ¿qué ha pasado? No, es un error del banco. Mi error del banco, sí, al momento de la transferencia han colocado otro número. Pues solicita al banco una carta aclaratoria, ¿no? Al final, que la pasen vía PDF, ¿no? Por correo. Solamente pasaron un mail nomás del cliente, del banco. En el banco, un correo, algún funcionario indicaba que hubo un error en consignar el número de factura, ¿no? Y el cliente dijo, oye, el banco no me ha dado carta, me ha dado correo. Entonces, en base a la experiencia, nosotros le habíamos dicho, mira, y aquí ya queda criterio del funcionario. Lo más formal es que no lo vaya a aceptar, porque no es un documento formal. Si fuera una carta del banco, sí, es una entidad financiera, una entidad grande, ¿no? Que no se va a prestar a ningún tipo de actividad ilícita, ¿no? Correo electrónico, seguramente que el funcionario no lo va a aceptar, pero igual lo presentamos. Lo presentamos vía correo electrónico y no pasó, pero ni 3 horas y la administración dio su respuesta, ¿no? Ha sido rechazado, ¿no? Por falta de pruebas. Se le indicó al cliente, al final el cliente dijo, ya, ok, voy a pagar. Es IGB. Oye, ¿va a quedar registrado el valor? Sí, no hay ningún problema. Bueno, al final se sacó la mercancía el día lunes, se retiró,
no hay problema. Pero ya quedó reflejado el nuevo valor ahí en el sistema, ¿no? Y seguramente que ese valor va a poder perjudicar seguramente incluso a otros clientes que posteriormente traigan una mercancía similar. Miren ustedes todo lo que puede ocasionar estos temas de aceptar un valor así también de esa manera, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Espero con el ejemplo se haya entendido mejor. ¿Sí? Registros contables. Vamos a hablar de los registros contables. Dice, como prueba del precio pagado o por pagar. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos, dice, los registros contables en los que se anotan la transacción de la mercancía importada, ¿no? Y demás operaciones vinculadas con la importación que no se lleven de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y que son presentados para acreditar la correcta aplicación del primer método de valoración aduanera, no tienen valor probatorio. No obstante, las transacciones y operaciones anotadas en los referidos registros podrán ser acreditadas a través de otros documentos que sean fehacientes y produzcan certeza, ¿no? Entonces, aparte de la transferencia bancaria, otro documento también que puede acreditarse como prueba de la valoración es el registro contable. ¿Cómo es eso, profesor? Es lo que en contabilidad se le llama asentar contablemente las compras, ¿no? Ustedes saben que en contabilidad se asientan tanto las compras como las ventas. En este caso estamos hablando de compras internacionales, ¿no? En las que hay un pago que hacer, ¿correcto? Entonces, eso se registra. Antiguamente se registraba en un libro, ¿no? Un libro, un cuaderno, mejor dicho, grande, manualmente, ¿no? Hoy todo registro es ya virtual, ¿sí? Entonces se registra y eso se llama asiento contable, ¿sí? La denominación aduanera, vamos a decir el término, es asiento contable, ¿sí? Donde se registra, ¿no? El pago que se haya hecho, ¿no? Sobre la compra determinada, ¿correcto? Ese asiento contable se imprime y se manda a efectuar, ¿qué se manda a efectuar? Una autenticación por parte del notario, ¿sí? ¿Ok? Ha salido Daniela. Yasmín. Ok, vamos a seguir. No sé qué ha pasado hoy día con los jóvenes. Entonces, se asienta valga la redundancia, contablemente, ¿sí? Y se tiene que autenticar por un notario ese documento. Eso es presentado a la administración como prueba del precio pagado o por pagar, ¿sí? A eso también es un documento válido y aceptado por la SUNAT, ¿sí? Pero tiene que estar registrado. Normalmente las empresas, ¿qué venían haciendo? Hacían el registro al final del despacho, ¿no? Al final de la operación, ya cuando la operación haya sido retirada, ¿no? En algunos casos ya en vista de la necesidad de estos temas de valoración, las empresas hoy las registran antes de tiempo, ¿no? No hay ningún impedimento legal para poder registrar contablemente esa operación. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Es algo práctico y formal. Esto es llevado a cabo por el área de contabilidad de una empresa. ¿Sí? Ok.
¿Qué más tenemos en la siguiente diapositiva? Okay. Donde nos habla sobre, dice, aspectos a evaluar para determinar cuando las mercancías sean idénticas o sean similares. Esto lo hemos visto en el método de valoración. ¿Se acuerdan? En la metodología de valoración de ambos métodos, pues acá tenemos los conceptos, ¿no? Dice, en cuanto a lo que es mercancía idéntica, debe existir una identidad total, ¿correcto? Dice, mediante una evaluación de todos los aspectos fundamentales o sustanciales. Y cuando una mercancía sea similar, debe existir una identidad parcial en sus aspectos fundamentales o sustanciales e incluso en sus accesorios, ¿no? Ahí nos ponen ambos productos. En el primer producto, por ejemplo, nos pone unos potes de unos medicamentos, son idénticos, y en el segundo, en cuanto a similar, nos ponen prenda de vestir, son camisas, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí sí no deberíamos tener mayor inconveniente para poder identificar qué son mercancías idénticas y qué son mercancías similares. Ah, perdón, celulares, estoy hablando de frascos. Estoy con un frasco acá en mi visión, un celular de estos táctiles, ¿no? Los que habían antes. Y unas prendas de vestir que son unas camisas, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, aduaneramente, unas mercancías idénticas, ¿quiénes serán? ¿No? ¿Qué será una mercancía idéntica? Las que tienen que tener una identidad total. Y una mercancía similar es la que tiene una identidad parcial. ¿Sí? No se olviden de esos dos palabras. Identidad total e identidad parcial. ¿Sí? Ok. Un punto adicional. Este es el quinto punto. Análisis de los elementos, cantidad y nivel comercial. ¿Se acuerdan? Cantidad y nivel comercial que habíamos visto para el segundo y tercer método, perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a repetirlo acá. Se tiene como referencia únicamente, dice, el valor de transacción de mercancía vendida a un nivel comercial y o cantidad diferente. Se deberá comprobar si la transacción de la mercancía, objeto de valoración, y o en la transacción de la mercancía idéntica o similar que se utiliza como referencia, el precio fue afectado con un descuento por nivel comercial y o cantidad, en cuyo caso se deberá realizar los ajustes respectivos al valor de transacción de la mercancía que se utiliza como referencia, a efecto de hacerlo comparable con el valor de transacción de la mercancía objeto de valoración. Y así poder utilizarlo para determinar el valor en aduanas. ¿No? ¿Ok? Entonces, habíamos comentado en la aplicación de esta metodología el concepto de cantidad y nivel comercial. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna consulta? Daniela, Yasmín. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, muy bien. Yasmín. Yasmín.
Excelente, muy bien. Muy bien. Ya estamos entrando a un tema muy puntual. ¿Sí? Descuentos y rebajas. Mucho ojo con estos detalles, jóvenes. Ya hemos visto los antecedentes, hemos visto la metodología, ¿no?, de valoración, hemos visto la duda razonable y estamos viendo ya algunos puntos a consideración en el tema de valoración, ¿no? Estamos viendo documentos que sustentan, ¿no?, el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué pasa si hay unos descuentos, si hay unas rebajas, si hay unos conceptos? Ya lo vamos a comenzar a detallar, que es finalmente un meollo de cómo destrabar cuando haya una duda por parte de la administración. Si tenemos esta documentación en un perfecto orden, ¿no?, no deberíamos tener mayor problema. Si cumplimos lo mínimo exigido según el acuerdo de valoración, tampoco tendríamos que tener inconveniente alguno para poder sustentar el precio realmente pagado o por pagar. ¿Sí? Nos habla de descuentos y rebajas, indica acá. ¿Sí? Si la factura o el contrato de compra-venta consignan un descuento o rebaja del vendedor, se acepta declarar el precio neto, siempre que dos puntos. ¿Me parece o ingresó alguien más? ¿Sí? Había ingresado Cristel. A ver, Cristel, ¿cómo está tu audio? Está sin audio, creo. Buenas noches, profesor. Sí, está bien. Está bien. Y Okay. disculpa la tardanza. No te preocupes. Como te has ofrecido voluntariamente, Cristel, la pantalla es tuya. Ya, descuentos y rebajas. Si la factura o el contrato de compra y venta consignan un descuento o rebaja del vendedor, se acepta declarar el precio neto siempre que a. El descuento esté relacionado con la mercancía objeto de valoración. B. El descuento se haya convenido antes del embarque de las mercancías. C. No se trate de un descuento de carácter retroactivo. D. El comprador se beneficia realmente del descuento. Esto es que se cumpla los presupuestos que dieron origen al mismo. Bien, gracias, Cristel. Ok. Quiero que, por favor, jóvenes, todo lo que ya se esté explicando, comiencen a tenerlo aquí en la retina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los casos de valoración van a vertir sobre estos detalles. ¿Sí? En algunos casos van a hablar de descuentos o rebajas, según sea el caso, y ustedes van a decir, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he escuchado? Aquí está. ¿Sí? ¿Ok? Van a ver, oye, en el caso, se puede aplicar el primer método de valoración según estos detalles que estén aquí, y les van a mencionar seguramente la empresa A compra maquinaria a un valor determinado, ¿no? Hay un intermediario que el cual se está beneficiando de una reventa posterior y ustedes van a tener que sustentar y explicar si se puede o no aplicar el primer método, segundo, tercero, no lo sé, ¿no? Así van a advertir los casos. En algún momento, en solamente explicación, y en algún momento van a tener que sacar seguramente algún cálculo también. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ojo con ese concepto. ¿Ya? Jeremy volvió a ingresar. Entonces, les estoy haciendo una acotación, un tips, para que
a partir ya de este momento, lo que estoy acotando, aquí, a mención. ¿Sí? Sobre todo esta parte de descuentos y rebajas, que normalmente muy pocas veces se explica, ¿sí? En los textos, en los procedimientos, por ejemplo, no están detallados. Hoy lo he sacado a colación, ¿ok? Entonces, ¿se puede aceptar un descuento, una rebaja? Se puede aceptar, pero tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Dice, el descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración, ¿no? Pues tengo mi factura comercial, oye, acá figura un descuento, pero tiene que ser el descuento sobre esas mercancías que están aquí detalladas. No pueden ser de otra cosa, ¿no? Dice, el descuento se haya convenido antes del embarque de la mercancía, ¿no? Lógicamente que la tratativa que se tenga entre el vendedor y comprador hayan determinado, oye, te voy a dar un descuento, ¿sí? Listo. Y esto es antes del embarque, antes de que el vendedor, según el Incoter, entregue al transportista que él ha contratado, o al transportista del cliente, la mercancía, ¿no? ¿Sí? También tienen que hacer un remember de los Incoters, ¿ah? Ojo, ya les vengo diciendo desde el día lunes, ¿no? Y van a ver que ustedes cuando veamos casos, en algún momento se van a ver temas de Incoters, ¿sí? Entonces, va a ser bueno que haya un doble repaso ahí. ¿Qué más? Cuando no se trate de un descuento de carácter retroactivo. ¿Quién me dice qué es la palabra retroactivo? ¿Mm? ¿Quién me puede decir qué entendemos por la palabra retroactivo? ¿Ah? Creo que ha entrado Fiorella, me parece, con otro usuario. A ver, retroactivo, jóvenes. Seguramente que más de una vez lo habremos escuchado. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien dijo yo? ¿Que puedes hacer cosas diversas? No. Mayormente lo hemos escuchado de repente en algunos temas legales, ¿no? Cuando dicen, oye, el Congreso aprueba esta norma, pero no es de carácter retroactivo, ¿no? O cuando tiene que ver con validez, algo por ahí, algo. O cuando el Poder Ejecutivo, ¿no? Emite un decreto, una ley, indica de aplicación, pero no es de carácter retroactivo. ¿Sí? Aumentar la recaudación, no. ¿Que es válido? Tampoco. Algo por ahí como que nos dijo Cristel, ¿no? Tiene que ver más que algo con el tiempo, tiene que ver más que nada con un aspecto legal, la palabra retroactivo. Ok. Entonces, dice, no se trate de un descuento de carácter retroactivo. Cuando se dice retroactivo, es decir, oye, cuando legalmente, cuando emito una ley, por si acaso, esta ley entra en vigencia a partir de hoy día 7 de octubre, pero tiene carácter que no es retroactivo, es decir, entra en vigencia de hoy para adelante, no para atrás. Es de aplicación a partir de todo lo que sucede hoy día, no lo que ha sucedido ayer o hace X tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablan de descuento retroactivo, es decir, que no puede ser un descuento de un embarque pasado, ¿sí? Tiene que ser un descuento de la mercancía que se está embarcando y para la misma mercancía. No puede ser de un despacho anterior.
¿Sí? ¿Ok? Anoten ahí una palabra más para su bagaje. Y dicho sea de paso, esto va a alimentar, acuérdense, en el examen, muchas palabras son técnicas, ¿sí? De técnico tienen ellos, pero también tienen de social, porque son palabras usadas en la diversidad de estamentos económicos, financieros, sociales. Por eso, jóvenes que traten de también leer, escuchar alguna noticia, ¿no? Que tengan que ver de interés social, sobre todo en temas económicos, en temas financieros, ¿sí? Eso les va a ayudar bastante, ¿ok? Antes de ver de repente noticias del diario Gestión, del diario El Comercio, por citar dos de ellos, ¿sí? ¿Ok? Es bueno eso. D, dice, el comprador, ¿no? Se beneficie realmente del descuento, esto es que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo, es decir, lógicamente, si voy a obtener un descuento, yo como comprador me tengo que beneficiar de ese descuento. ¿Sí? ¿Ok? Son S, D, E, F, G. 3 puntos adicionales más hay que están en la otra diapositiva. Pero quiero ver si esta parte se ha entendido. Mucho ojo con lo que ya vengo explicando. Van a ser parte de los casos, jóvenes, estos detalles ya. Ya ustedes tienen el detalle que ayer lo resumimos de los métodos, ¿sí? El primer método de valoración, que se tiene que tener en cuenta para la aplicación del precio realmente pagado por pagar. ¿Qué costos se tiene que tener en consideración? ¿Y cuáles son las excepciones? En cuanto al, si no se puede aplicar el primer método, aplicaremos el segundo, el tercero, y que también, ¿no? Se tienen que tener en consideración ciertos puntos, ¿no? Cantidad, ¿no? Cuál se compre, momento al que también se está valorando la mercancía, país de procedencia, país de origen, ¿no? Esos detalles. Cuando no se pueda con ninguno de esos tres primeros, ya nos iremos al tema del valor deductivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Del valor deductivo. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? Consulta, jóvenes. A ver, Jeremy, ¿qué nos dice Jeremy? Jeremy, a ver, ¿qué es válido antes de un cierto tiempo? En caso de descuento, el comprador no se beneficiaría. ¿Ok? Solamente para... ahí está Fiorella, ya está con su usuario. ¿Ok? ¿Qué es válido antes de un cierto tiempo? A ver, esa parte, ¿cuál es, Jeremy? En caso de descuento, el comprador... A ver, hay un momento y un audio, ya se fue el audio, creo que era Roxana. Ya, a ver, Jeremy, para entender tu pregunta, ¿en qué caso de descuento el comprador no se beneficiaría? Ok, ahí la parte última. Ok. ¿En qué? Cuando hay un descuento y finalmente el comprador con el vendedor, ¿no? Puedan indicar, oye, te voy a hacer un descuento, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?
perdón, siempre y cuando tú vendas el producto que te estoy vendiendo, ¿no? O me compres un determinado lote de producto en un determinado momento, ¿sí? Entonces, le está haciendo el descuento, pero lo está condicionando en la compra también, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficio puede tener el comprador? Seguramente un beneficio parcial, no un beneficio total. A eso se refiere el último punto. ¿Ok? Ok, alguien, a ver, está con el micrófono, parece que ya no. ¿No? Ya. ¿Alguna consulta adicional? ¿Ninguna? ¿Pasamos? Ok, si alguien tiene alguna consulta, igual me lo indica. ¿No? Entonces, pasamos a los otros 3 puntos a tener en consideración con descuentos y rebajas. ¿Sí? A ver, Daniela tenía inconvenientes, Yasmín, Roxana, ¿estás? Sí, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por ofrecerte como voluntaria para ver todo lo que está en la pantalla. Bueno, parece que Roxana no nos escucha. Yasmín, Sí, profe. a ver, Yasmín, otra vez, por favor, tu gran apoyo. El descuento se puede distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignándose en el contrato de transacción escrito, cuya copia se presentará en el despacho o cuando la autoridad aduanera lo determine. F. No estén considerados como pagos indirectos. G. El total de las mercancías objeto del descuento haya sido vendido para la exportación al territorio aduanero nacional y comprado por la misma persona. Si no se cumplen cualquiera de las situaciones señaladas, el descuento se considera como parte del precio realmente pagado por pagar. Ok, gracias. Ok. Ok, Roxana, no te preocupes. Aquí hay un detalle, hay un error. Aquí es... No, ya está. No se considera. Listo. Entonces, tenemos aquí el punto E que nos habló la alumna Yasmín, ¿no? Referente al descuento. Dice, el descuento se pueda distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignándose en el contrato de transacción escrito, cuya copia se presentará en el despacho cuando la autoridad aduanera lo determine. Es decir, para que un descuento sea aceptado, tiene que ser reflejado aquí. Lo normal y usual en la práctica que esté aquí, en la factura comercial. ¿Acá? Cuando hay un descuento, el especialista va a indicar, ok, tienes descuento de un 5%, 8%, 10%, y acá está detallado. ¿Ok? Está el monto. Normalmente está en paréntesis, ¿no? Y está al costado la palabra descuento, ok, está consignado ahí, ¿no? Muy pocas veces hay un descuento y no está, pero ni siquiera en la factura ni en el contrato. Entonces, no es aceptado por la administración, ¿sí? Y ya incluso el operador sabe, ya le indica al cliente, oye, tienes un descuento, se va a aplicar, lo tienes consignado en algún otro documento, el importador normalmente indica no, no lo tengo, hay que declararlo en forma normal. Entonces, porque si no, vas a tener inconvenientes con la administración cuando no están considerados como pagos indirectos, pagos que pueden ser objeto
de otro concepto, ¿no? Esos son pagos indirectos. Y también tenemos acá lo referente al total de las mercancías. Dice objeto, ya entró acá Michelle Lusto también. Dice, el total de las mercancías objeto del descuento hayan sido vendidos para la exportación, ¿no? Al territorio donde he comprado con la misma persona. Lógicamente que las mercancías tienen que ser vendidas normalmente en su totalidad en una operación de despacho, ¿sí? Pues te hago un descuento por X razones. Lo normal que sucede cuando hay un descuento, lo normal en la práctica, es cuando se compra por cantidad, ¿no? O cuando hay un lote de mercancías que seguramente puede caer en algún desfase, también se puede obtener un descuento, ¿no? Y porque pueden conciliar el comprador con el vendedor debido, y ¿sabes qué? Yo compro seguido, siempre, algún descuento para este despacho puede haber, ¿no? Consignado en la factura comercial comúnmente, ¿no? Eso es aceptado por la administración. Todo lo que esté demostrado en forma fehaciente en la administración puede ser aceptado, ¿sí? ¿Ok? Si no se cumplen estos supuestos, lógicamente que la administración no acepta el descuento. ¿Ok? Hemos hablado de 7 puntos a tener en consideración en cuanto a descuentos y rebajas. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional antes de comenzar a entrar aquí en esta parte muy importante? ¿Mm? ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. Dice, documentos para sustentar el valor, ¿correcto? El día de ayer les había acotado, ayer o el día lunes, no recuerdo, que no hay una acotación, no hay ninguna indicación en la normativa de valoración por la cual se indique usted, administrado, dueño consignatario, tiene que darme toda esta documentación para que me sustente el valor. No hay. No hay, ni siquiera está en el acuerdo de valoración. Pero sí hay documentos que por su uso frecuente pueden ser objeto de una prueba para desvirtuar el valor, ¿no? De los documentos, por ejemplo, 8 que he colocado en pantalla, puede ser que el dueño consignatario solamente sustente con 1 o 2 documentos, la administración verifique y le pueda otorgar el levante autorizado. O pueden presentarle los 8 documentos y la administración siga dudando del valor. Necesito más pruebas. Estos documentos no sustentan el valor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos el primer documento, lista de precios. Segundo documento, asiento contable. Hace un momento hablamos de ese asiento contable. Transferencia bancaria o Swiss bancario. Proforma. Orden de compra. Contrato. Factura comercial y una carta del proveedor. ¿Sí? Son documentos que se tiene o puede tener el dueño consignatario para poder desvirtuar una duda razonable. ¿Sí? ¿Qué es una lista de precios? Su mismo nombre lo indica, ¿no? Como conceptualización,
tendríamos que indicar que la lista de precios a presentar ante la administración tiene que ser una lista de precios general. No puede ser una lista de precios donde el proveedor la emita y solamente tenga los productos que ha vendido al importador materia de duda. No, tiene que ser una lista de precios donde estén todos los precios que esta empresa comercializa. ¿Sí? ¿Ok? Lo formal es que esta lista de precios, inclusive, acuérdense que es un proveedor del extranjero, ¿no? Se la lleve visada en el consulado del país de origen, ¿no? Entonces, hay más fuerza probatoria con un documento de esa manera. Incluso la administración también facilita antes de una operación que el dueño consignatario pueda presentar esta lista de precios general que le pueda servir a la administración para en un futuro poder cotejar los precios. Claro, el dueño consignatario tiene que saber que esa lista de precios va a perdurar por un tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener en consideración eso. Entonces, puede presentar a la administración, oye, acá hay una lista de precios del extranjero, de un proveedor, mira, está con el visado de consulado, el país donde yo siempre compro, necesito que lo tengan en consideración en su base de datos. ¿No? Tema de, ya lo voy a indicar porque en algún momento me ha pasado ese detalle. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una lista de precios? Los precios de todos los productos que venda el proveedor. Vuelvo a recalcar, ¿ah? Ojo con lo que voy explicando. ¿Sí? ¿Ok? Mucho ojo con ese detalle. Asiento contable. Hace unos minutos había explicado esa parte del asiento contable, ¿no? Que es visada la compra, ¿no? Y queda registrada en el libro contable, que hoy es virtual, ¿no? Y es presentada normalmente ante la pandemia físicamente, ¿no? Impreso en una hoja, refrendado por un notario público. Hoy en día, ese documento también es adjuntado vía PDF, ¿no? ¿Sí? Cuando hay una compra internacional, la compra debe quedar registrada contablemente, siempre, siempre cuando hay una compra internacional. Y como había indicado, normalmente esa compra formalmente debería acreditarse al término de la operación, al término del despacho, ¿sí? Al término del despacho. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta con respecto al asiento contable? Muy bien. Entonces, transferencia bancaria. También habíamos hablado, justamente hemos hablado de los dos documentos, ¿no? Daniela dice, son pruebas, efectivamente, son pruebas para poder sustentar el valor, ¿no? Para poder sustentar el precio realmente pagado por pagar, como nos indica Daniel. ¿Sí? Ok, entonces, la transferencia bancaria habíamos indicado, ¿no? Que tiene que tener, ¿no? La acotación del número de factura o número de contrato por el cual se haya hecho la compra. Y
la administración pueda verificar que efectivamente ese pago ha sido por la mercancía en materia de duda, ¿no? Si no se puede consignar pues el número de factura o contrato porque normalmente se emiten después del pago, está la orden de compra o proforma que se pueda tener, que tiene numeración. También se pueden consignar y es válido que sea una transferencia bancaria. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos una proforma, por ejemplo? Una proforma invoice. Una proforma es antes de tener una factura comercial, ¿no? Una proforma, por ejemplo, se obtiene la proforma solicitando pues a los futuros proveedores, oye, necesito que me proformes porque quiero efectuar una compra. Y lo usual es que aquí en el Perú solicites más de una cotización. Entonces vas a solicitar proforma a más de una empresa, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que normalmente está en las proformas? Pues está el nombre del producto, está seguramente el precio, estará la calidad, y en base a estos detalles, ¿qué se va a consignar? O, perdón, ¿qué se va a indicar al proveedor seleccionado? Pues seguramente que en base a precio y calidad se va a poder determinar el proveedor ganador, por así indicarlo, ¿no? Entonces, antes de la compra se solicita una proforma, ¿sí? ¿Y qué será la orden de compra? ¿No? A ver, Michelle, ¿qué es la orden de compra? ¿Está Michelle? ¿Se fue? Michelle. La orden de compra, ¿qué será? ¿Qué será la orden de compra? Michelle. ¿Qué será la orden de compra? No recuerda. La orden de compra. La orden de compra. A ver. Cuando ya ha sido seleccionado la empresa que va a vender, internamente la orden de compra es un documento interno de aquí, de la empresa peruana que solicita, de su departamento de logística, de compras o de comercio exterior. Pueden suceder en dos momentos. Puede suceder que la orden de compra se realice cuando se aprueba una compra internacional. El departamento de logística, por ejemplo, recibe un pedido del departamento de calidad y necesito que me envíen un contenedor con insumos de este grado de calidad. Entonces, dependiendo de la empresa y el momento también oportuno, este departamento de logística va a solicitar internamente una orden de compra, ¿sí? O, dependiendo del momento, después de haber solicitado las proformas respectivas, recién internamente solicitan la orden de compra respectiva. ¿Para qué? Para que quede graficado en la interna la solicitud y después el desembolso que haya que necesitar para efectuar un posterior pago, ¿no? Mediante transferencia bancaria, depósito u otro medio que puede haber, ¿sí? Ese es un documento interno de la empresa que va a solicitar al proveedor, ¿no? ¿Ok? Que también es un documento probatorio, ¿no? Contrato, ¿ok? Ya habíamos hablado cuando hay comercio internacional, habíamos hablado del contrato, ¿no? Entonces, cuando en algún momento se firma un contrato, también queda determinado el precio de la compra internacional, ¿sí?
la factura comercial como prueba determinada para una compra internacional, sí. Acuérdense que tiene que tener todos los requisitos que ayer habíamos mencionado. Y una carta del proveedor también en la cual puede mencionar, por ejemplo, que se haya comprado una mercancía a un determinado precio y debido a, digamos, volatilidad del precio del crudo, ha sufrido un decrecimiento, por lo tanto el precio ha sido vendido de esta manera, esta naturaleza, ¿no? Entonces, una carta de proveedor que pueda aclarar ciertas dudas que puede haber también, ¿sí? Digamos, por citar 8 documentos que pueden sustentar el precio realmente pagado o por pagar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de estos documentos? Jóvenes, miren, aquí ya, con esto, cuando ustedes tengan inconvenientes de valor, ¿no? Ya ustedes en algún momento van a acordarse de toda esta documentación, hoy presentada en forma virtual, ¿no? Y ya ustedes pueden asesorar al cliente, usted tiene ABCD, el cliente va a decir, sí, tengo ABCD, ya, perfecto. Trate de poder concatenar esos documentos, poder unir para que la administración visualice que es el pago para esa mercancía con determinado documento, que sea un medio probatorio, ¿sí? Ya a esta altura, ya casi final del curso, jóvenes, la mente es amplia para poder, ¿no? Encadenar la operación total de una compra internacional. A esta altura ya ustedes, ¿no? Viendo todavía faltando la parte práctica de valoración, ya tienen ustedes aquí de cómo discernir una compra internacional, ¿sí? Ya tienen ustedes la gráfica de cómo es en la práctica una operación. Tienen también en la práctica cómo se genera la operación, quiénes intervienen, qué obligaciones, qué multas se pueden generar, qué problemas se pueden generar. E incluso, ¿no? Qué beneficios puedan tener. ¿Sí? ¿Cómo llegar? También lo sabe. Y la parte más importante, ¿no? De la compra, también la tienen. Aquí estamos aterrizando. Una vez que hayan hecho todo eso, un momento. ¿Podemos tener problemas aquí con la administración? Sí. ¿Cómo lo evitamos? Estamos ahorita en ese momento. Terminando todos estos puntos, nos vamos a la parte práctica de casos y ahí ustedes, o todos juntos, discerniremos las soluciones a los casos planteados. ¿Sí? Valoración y nomenclatura hacen diferencia en el examen, ya les he indicado. ¿Sí? Ok. ¿Alguien me hizo una consulta, me parece? La carta del vendedor, la definición de proforma, y Daniela, no entendió lo de la carta del vendedor. La carta del vendedor o del proveedor, ¿no? Según sea el caso, fabricante también puede ser, es cuando se necesite de alguna manera alguna aclaración que pueda venir por en origen, ¿no? ¿Ok? Que puede reforzar de cierta manera la posición que pueda tener el cliente respecto a lo que está sustentando, ¿sí? ¿Por qué un producto puede venir con un valor menor? Hasta con un flete interno que pueda indicar menor proporción, porque de repente el costo que pueda tener en ese momento la unidad que está trasladando puede ser una unidad menor, que puede hacer que el costo del combustible en ese momento esté por los suelos, como estuvo en precios pre-COVID, ¿no?
que el precio del petróleo pues bajó a 0.61 centavos de dólar, si no me equivoco, ¿no? Casos sui generis que necesiten alguna aclaración del fabricante, proveedor o vendedor, según sea el caso, ¿no? Aclaración de repente hasta de numeración de factura, también puede ser que el vendedor aclare en cuanto al número de factura, en cuanto al número de proforma, según sea el caso, ¿no? ¿Ok? Eso se refiere. ¿Qué más? En cuanto a proforma, cuando yo solicito ¿no? A ver, ¿me escuchan? Jeremy. Ya, sí, creo que es el duende que se llama Jeremy, creo. Ok, entonces, gracias Jeremy. Entonces, habíamos indicado que en cuanto a la proforma, vamos a hacer una similitud cuando sucede aquí en el Perú, para que se me entienda, ¿no? Cuando alguien quiere comprar algo, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere, no sé, una prenda de vestir. ¿Uno va a ir de frente a un puesto a comprar? No, ¿no? Lo normal y usual es cuando uno va a un puesto, va a dos o va a tres, ¿no? Pues me voy, no quiero mencionar el nombre de las tiendas por departamento, pero va una, va dos, va tres, y escogerá pues la que le gustó, la que tiene un mejor precio, un mejor acabado seguramente, ¿no? Visitó tres tiendas y escogió de una tienda. En forma internacional, escojo de tres empresas, escojo de una. ¿Y cómo escojo? Lógicamente que a nivel internacional las empresas me van a emitir una proforma, me van a emitir un documento, ¿no? Número de proforma, y me van a detallar sus productos. Oye, ¿qué me está solicitando? Me está solicitando un insumo, grado 15, color orange, ¿no? Grado alimenticio. Listo, ¿cuánto me está solicitando? 300 bidones. Listo, acá está. Y acá está el precio. Me puedes pagar 50% adelantado, 50% contra entrega. Acá está de la proforma. Y el otro proveedor y el subsiguiente me emitirán lo mismo. ¿Cuál escogeré? El que tenga una mejor calidad, el que tenga un mejor precio, el que tenga alguna ventaja para la empresa, de repente está en la forma de pago, ¿no? Esa es una proforma, un documento que también es válido para demostrar, ¿no? El precio realmente pagado por pagar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Quién entra recién? No te preocupes, Axel. Trata nomás de poder visualizar la clase que hemos comenzado, ¿sí? Hoy día seguramente ha habido bastante labor de algunos, así que no hay problema, jóvenes, traten nomás de leer, escuchar o visualizar la clase. Si no pueden, pues están ahí el material que está colgado en el portal de la institución, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Mañana hay clase normal, ¿no? Por si acaso es para todos, ¿ya? La clase es normal, ¿sí? Jóvenes, sí me escucharon, ¿no? Mañana hay clase normal, 7 de la noche, la clase. ¿Ok? No,
Sí, sí, no hay feriado, no hay partido, así que normal. ¿Ok? Listo. Entonces, sí, hay que darle para adelante, los más jóvenes. El Perú necesita de ustedes. El Perú necesita de que la gente quiera seguir trabajando, seguir progresando, seguir estudiando. ¿Ok? Póngale un granito de arena a ustedes y seguramente que podremos seguir creciendo de la mejor manera. ¿Sí? Denle duro a los estudios. Ok. Muy bien, hasta aquí, hasta esta parte de documento para sustentar. ¿Ya? Voy a seguir avanzando con estos últimos puntos. Dice de los gastos de transporte. ¿Ok? Forman parte del valor. A ver, ¿alguien tiene un buen audio? Ya no quiero molestar a ella. A mí, Michelle, ahí está, Michelle tiene buen audio. De los gastos de transporte, 1. Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Se entiende por lugar de importación a aquel lugar en que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidos estos a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. Ok, gracias, Michelle. Gastos de transporte. Dicen, forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. ¿Se acuerdan? Incoterms, la gráfica, ¿se acuerdan? Puerto, no, perdón, fábrica, trayecto al puerto, de origen, había el mar, trayecto de la nave, ya, ¿no? Atraque en el puerto de destino y ahí todo el otro trayecto. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere indicar aquí. Forman parte del valor en aduana, miren, hasta acá. Hasta, ¿dónde dice? Hasta el lugar de importación. Hay excepciones, los gastos de descarga y manipulación en el puerto de importación. ¿Sí? Hay que tener en consideración eso. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en que la mercancía dice sometida por primera vez a formalidades aduaneras. Referidos estos a la recepción y control de documentos de transporte hasta el arribo de, hasta el momento del arribo. ¿Sí? ¿Qué más? Dice. El gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas comprende todos aquellos gastos que permitan poner las mercancías en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. El concepto de transporte también incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación. ¿Sí? ¿Ok? Hay gastos de transporte que son internos, muy aparte del gasto de transporte general, ¿no? Que está, ¿dónde? Que está incluido en el Ocean Freight, cuando es marítimo, ¿no? O en el flete aéreo. Ok, aquí hay que tener en consideración, jóvenes, estos conceptos que seguramente por primera vez van a escucharlo o van a leerlo, a excepción del segundo que siempre lo menciona. Hay
tres conceptos aquí, muy atentos con este detalle, que forman parte del valor FOB. ¿Ya? THC, Island Frey y PCAC. A ver, ¿quién nos apoya en la lectura? Axel, ¿tienes audio, Axel? No tiene audio. Ok, Axel, no hay problema. Cristel. ¿Me escucha, profe? Fuerte y claro. Bien. Los siguientes gastos conexos al transporte forman parte del valor FOB de la declaración del valor. THC, Terminal Handling Share, pago realizado por el servicio de manipuleo de contenedor prestado en el país de embarque. Inland Freight, flete interno en el país de exportación desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. Pick-up, pago realizado por el servicio de recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y colocarla en medio del transporte para su traslado en el país de embarque. Ok, gracias. Terminal Handling Share, ¿no? THC, normalmente conocido como THC, ¿no? Son gastos que normalmente vienen en la vía marítima, ¿no? Dice que es pago realizado por el servicio de manipuleo del contenedor prestado en el país de embarque. ¿Dónde es efectuado ese pago? En el país de embarque, ¿que será dónde? Si hay una carga que viene de México al Perú, ¿dónde se paga ese THC? ¿Mm? Roxana dice en el Perú. Axel, ¿dónde se paga ese THC si hay una carga que viene de México al Perú? En el mero México, efectivamente. Estamos hablando de país de embarque. No se confunda. ¿Ok? Entonces, dice acá, pago realizado por el servicio de manipuleo de contenedor, ¿no? ¿Dónde será eso? A veces, a ver, Fiorella. Ok, sí, vamos a ver cuando haya, Fiorella, un THC, como tú mencionas, ¿no? Y vamos a ver casos también ahí donde hay un THC en destino también, ¿no? En este caso es un THC en origen, ¿no? ¿Ok? Dice servicio de manipuleo del contenedor, es decir, va a haber un cobro por el manipuleo del contenedor en el puerto. Normalmente sucede ello, ¿sí? ¿Cómo manipulan el contenedor? Pues hay máquinas, grúas pórtico, dependiendo del puerto, o hay portacontenedores, ¿no? Los famosos stacker, ¿no? ¿Han visto alguna vez un stacker o un reach stacker? ¿No? Si gustan, pónganlo, googleenlo y pueden ver esas máquinas que tienen un puente como si fuera una grúa inclinada y tienen así, se abre. Acá esta parte de acá sostiene el contenedor, ¿no? Pues eso le llaman portacontenedor o formalmente en la práctica conocido como stack,
¿sí? También prestan servicio en los puertos, pero ya en los puertos modernos están los famosos grúas pórtico, ¿no? Tal cual como ustedes lo pueden visualizar. Al DP World, aquellas personas que conocen, por ejemplo, la Plaza Grado del Callao, que me imagino la mayoría de ustedes conocen, hacia la mano derecha, ustedes pueden ver el movimiento que hacen todas esas grúas pórticos, son grúas color rojo, color naranja, bastante encendido, y van a ver cantidad de contenedores que se mueven de esa manera. Pórtico, porque tienen la forma, ¿no?, del borde de una puerta. Son unas grúas inmensas, todo es automatizado, ¿no? ¿Sí? La mayoría espero que conozca DP World, ¿no?, que es donde se visualizan a lo lejos el movimiento de esas grúas pórticas. ¿Sí? La mayoría conoce DP World, al menos conoce el puerto por fuera. ¿Sí? ¿Alguien no conoce DP World? Bueno, a Michelle no le digo porque Michelle debe conocer. A ver, ¿quién no conoce en todo caso? La pregunta sería, ¿no? Por supuesto, dice Jeremy, por fuera sí. ¿Alguien no conoce? ¿Alguien? ¿Todos conocen? Hola. Y eso que hoy día no he preguntado todavía. No he hecho preguntas, hoy día está buena gente. Y yo. Ah, no conoce, Daniela, Roxana. Ok. ¿Quién más no conoce? Cristel. No son del Callao, entonces, serán de San Miguel, de repente, Magdalena, jóvenes, ¿no? San Luis, San Borja. Ah, Ventanilla. Ah, Daniela, Ventanilla. Callao. Ok. Listo, de repente por la distancia no conocen. Pero de repente en algún momento, jóvenes que quieran ver el mar, de repente en algún momento de distracción pueden ir a la Plaza Grado, ¿no?, del Callao. Antes de, como yéndose a la punta, antes de ingresar a la punta, está la Plaza Grado del Callao, ¿no? Y ustedes van a ver ahí, bueno, al menos de repente en la televisión, la mano derecha está DP World. Por fuera van a visualizar todo. Googleenlo en todo caso, para que vean cómo es el movimiento de contenedores, ¿no? La parte de APM Terminal no se puede visualizar. Está por la ubicación, está un poco hacia adentro, y también la zona donde está APM Terminal es un poco no accesible fácilmente, ¿no? No accesible, es una zona un poquito complicada. Así es. Sí, pero Michelle, la zona de APM pues, es un poco complicada, por no decir otra cosa, una zona un poco roja, si cabe el término más formal para decirlo, ¿no? Ok, entonces ya saben ustedes que hay un pago por ese servicio de ese manipuleo del contenedor. Island Freight, flete interno, ¿no?, en el país de exportación, desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. Siempre lo he mencionado, ¿no?, desde que hablamos de los 5 términos. Sale de la fábrica, me lo llevo hasta el puerto de embarque. Flete interno, ¿sí? Esto sale del Perú. A ver, Roxana. A ver, Roxana, no te entendí lo que nos quieres graficar, por favor. A ver. Roxana. Algo que nos acotes. Me decías, sale del Perú. Lo que estoy, no sé si de repente no se ha entendido, lo que estoy ahorita haciendo mención son gastos, ¿no?,
de transporte conexos que forman parte del valor FOB, pero que están en origen. ¿Sí? A ver. Y si este flete sale de Perú como es una exportación. Ok. Será de acuerdo a la legislación que tenga en el país donde voy a vender, que debe ser similar para efectos de valoración. ¿Sí? Si saliera, ¿no? Va a haber, puede ser que en una exportación efectivamente haya costos de flete interno, costos de manipuleo, efectivamente. Muy bien acotado, Roxana. Para una exportación del Perú hacia Estados Unidos, seguramente que para efectos de valoración, ¿no? El cliente allá en Estados Unidos tendrá en consideración estos costos, ¿sí? ¿Ok? Y nos hablan del PICAC, así como la camioneta PICAC se pronuncia de la misma manera e incluso tiene el mismo nombre, ¿no? Que es pago realizado por el servicio de recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. O sea, voy a pagar por ese servicio de recojo en el almacén del vendedor para colocarla en el medio de transporte. Por ese servicio se paga ese pick-up. ¿Sí? Ese concepto también hay en la vía aérea. ¿Sí? El THC sí es un concepto que solamente hay en la parte marítima. Pero el land freight y el pick-up hay en las dos vías, tanto aérea como marítima. ¿Correcto? ¿Ok? Ojo aquí. En esta parte que hemos mencionado, estos gastos conexos van al valor FOB. Pero acá hay otros gastos conexos que estos forman parte del flete. Los he querido mencionar porque en algunos casos pueden llevar a errores y colocarlos al valor FOB, lo cual distorsionaría el valor realmente pagado o por pagar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos aquí 4. Tenemos a ver, Jeremy. Ya está un poco mejor tu audio. A ver, Jeremy. ¿Me escucha? Perfecto y claro. Ok. De los gastos de transporte. Los siguientes gastos conexos al transporte forman parte del flete de la declaración del valor independientemente del lugar donde se haya efectuado el pago. BAF, Bunker Adjustment Factor, pago realizado por el ajuste del flete como consecuencia de un incremento del precio del combustible. Handling, pago realizado por recibir los documentos de transporte en destino. Collect Fee, pago realizado por el derecho de cancelar el flete en destino. THC, únicamente cuando el servicio de manipuleo de contenedor se haya prestado durante un transbordo en un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía desde el punto de embarque y el punto de destino. Gracias. Excelente la pronunciación. Ya no lo voy a... El BAF lo voy a pronunciar así de esa manera, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, terminología que está en inglés y que normalmente se va a reflejar en el documento de transporte de esa manera. Solamente van a estar el nombre e incluso van a estar las siglas en inglés. ¿Sí? E incluso hay otros conceptos que normalmente vienen o mayoritariamente vienen por vía aérea. No solamente está, digamos, el flete. Hay una serie de conceptos que van a ir al costado y normalmente están las siglas, ¿sí? Entonces hay que verificar y ver bien qué significa, ¿no? Hay toda una gama de conceptos que se tiene que saber para poder determinar si son
gastos conexos que van al flete o son gastos conexos que van al valor, ¿sí? En este caso, el BAF es un pago realizado por ajuste de flete como consecuencia de un incremento del precio del combustible, ¿sí? Pues ustedes saben que el precio del barril del petróleo es volátil por momentos. Puede ser que en algún momento se haya pactado un flete determinado y gracias a que hubo algún tema a nivel internacional, se inició un evento bélico, hubo un problema comercial en China, en Estados Unidos, subieron la bolsa de valores, el precio del petróleo en Nueva York, el precio del petróleo Brent, se incrementa, por ende también se incrementa a nivel comercial y redunda en los fletes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, está volátil el precio del dólar en la economía latinoamericana, ¿no? Ustedes saben que el precio en el mercado del Perú está en 3.60, 61 ha llegado a costar. Hoy ha bajado 3.58 y fracción, ¿no? Entonces son detalles que hay que tener en consideración y que tienen en consideración las empresas para poder visualizar sus costos. Ojo con eso. ¿Qué es el handling? Pago realizado por recibir los documentos de transporte en destino, es decir, manipuleo de documentos, ¿no? Hand, mano, ¿correcto? Entonces, ¿por qué voy a pagar eso? Porque se emiten los documentos de transporte, por ejemplo, allá, en origen, pero los envían la naviera o la empresa consolidadora, ¿no? Lo entrega acá en destino, pero para poder entregar al dueño consignatario, págame el manipuleo de documentos. ¿Cuánto es el concepto? Es variable. En promedio, están por encima de los 30, 50, 60, 80 dólares, dependiendo la línea naviera o consolidador de carga. Imagínense en promedio que puedan estar 30, 50 dólares más IGB, ¿no? Son conceptos adicionales, son costos adicionales. Miren ustedes, visualicen, ¿ah? Collect fee. También hay otro concepto que no todos cobran, pero también está. Pago realizado por el derecho de cancelar el flete en destino. O sea, si van a pagarse flete aquí en destino, le adicionan un concepto adicional. Aparte del flete, oye, aquí un monto adicional. ¿Varía? Varía también así como el handling. Un monto similar, ¿no? Pero ya ustedes van sumando, miren. Yo no sabía que había un collect fee, yo no sabía que había un handling. Pues ya lo saben, jóvenes. Eso, ¿qué va haciendo? Encarecer el producto final. Muchas veces no se tiene visualizado esto. Y conlleva, pues, efectivamente a que ya el importador, ¿no? Comience a sentirse abrumado, ¿no? Y yo ya había estimado solamente este gasto o este otro, y me están saliendo con gastos adicionales. Yo pensé que era barato. Y algunas empresas no dicen toda la verdad, ¿no? Hasta cuando estén acá. Aparte del flete, hay que pagar A, B, C, D. Ya ustedes lo están viendo ahorita. Último punto. THC, profesor, pues ya no vimos un THC. Sí, acá está, ¿no? THC. Pero este es en el país de embarque. Y este otro THC tiene una diferencia, que dice cuando el servicio de manipuleo de contenedor se haya prestado durante un transbordo en un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía, desde el punto de embarque y el punto de destino. O sea, cuando hubo un transbordo, hay otro THC. ¿Cuándo sucede esto? Normalmente con carga que viene pues del Asia, mayoritariamente, ¿no? Las naves que vienen del Asia bajan en el canal de Panamá y en el canal de Panamá se transborda a otras naves un poco más pequeñas, ¿no?
las naves que vienen del Asia son naves mucho más grandes, ¿no? Por temas comerciales y a veces temas de espacio no pueden acoderar aquí a Sudamérica, ¿no? Dependiendo del puerto. Cambian de nave y aquí ya llegan al puerto de destino. Uy, ¿ha habido otro THC? Sí, ha habido otro THC. Formalmente ese THC, formalmente lo facturan aquí en destino y ya le agregan el IGB, ¿no? Le agregan el IGB. Entonces, en ese caso, ni siquiera estaría considerado. Eso sucede en la práctica. Y va a depender, pues, de la línea naviera. ¿Sí? Ok. Vamos con un punto adicional. Dice, cuando los gastos de transporte estén contenidos en la factura comercial y el importe pactado entre el vendedor y comprador resulte diferente del que realmente haya pagado el vendedor a un tercero, se toman en cuenta los gastos reales pagados en definitiva por concepto del servicio de transporte y los gastos conexos a este, hasta el lugar de importación de conformidad con el documento de transporte. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué nos menciona acá? Pueden ser que haya un flete en la factura comercial y un flete en documento de transporte. Pero para explicar aquí, vamos con esta última diapositiva. Dice, cuando la factura comercial ampare un gasto de transporte mayor a lo que establece el documento de transporte, la diferencia formará parte del transporte para el cálculo del valor en aduana de las mercancías, salvo que el importador demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces podemos tener un flete en factura que sea el mismo que pueda tener en el documento de transporte. O puede ser un flete diferente, puede ser un flete mayor o un flete menor. ¿Sí? Ahí hay que tener en consideración que dice, la diferencia puede formar parte del gasto de transporte. Mucho ojo ahí. Mayoritariamente coincide, mayoritariamente. En algunos eventos pueden haber alguna pequeña diferencia. ¿Sí? ¿Ok? Y con esta parte habremos terminado la parte teórica de valoración, jóvenes. ¿Sí? Con ello terminamos la parte teórica de valoración. ¿Sí? Vamos a hacer algunas pequeñas preguntas si es que no hay ninguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿No? Qué bueno, porque yo sí voy a hacer. General. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para que los descuentos y rebajas sean considerados por parte de la administración aduanera, jóvenes? ¿Quién me menciona algo que se tiene que tener en cuenta para que los descuentos y rebajas sean aceptados por la administración aduanera? ¿Mm? A ver, vamos jóvenes. Sobre todo los que han estado de temprano. Daniela, Daniela estuvo temprano. Si el descuento está relacionado con la mercancía sujeto de la valoración, ok. Yasmin nos dice el precio. ¿Qué más, Yamin? ¿El precio qué? ¿Algo más? Cristel. Que no se trate de un descuento retroactivo. ¿Y qué nos
¿Qué era un descuento retroactivo? ¿Qué era un descuento retroactivo? Cristel. ¿Qué era un descuento retroactivo? Vamos a poner que una vez que entre en vigencia, ese es. Ahí está. 4 puntos. Un descuento de mercancías. Sí, es un descuento de mercancías. No puede ser el anterior. Ahí está, son 7 puntos. He puesto los 4 primeros en pantalla. ¿Sí? He puesto los 4 primeros en pantalla. ¿No? El descuento relacionado con la mercancía, convenido ante el embarque, no retroactivo y que se le beneficie el comprador. ¿Qué más? Faltarían 3 puntos adicionales para poder ser aceptado el descuento por parte de la administración. ¿Mm? Vamos, jóvenes. 3 puntos más faltan. ¿Mm? Roxana, a ver. Que no estén considerados como pagos indirectos. Ok, ¿qué más? Muy bien. Vamos, Axel, Jeremy. Axel, Jeremy, vamos. ¿No? A ver. Se pueda distinguir el precio de la referencia consignándose en la factura. Ese para mí es uno de los más importantes que tiene que estar. Se tenga que distinguir del precio de la mercancía, es decir, se tenga que estar considerado en el documento. ¿Ok? ¿Sí? Mucho ojo con eso, jóvenes. Muy bien. Documentos necesarios para sustentar el valor. Ya, ahí. Última pregunta, ya. Ok, muy bien, Yasmin. Lista de precios. ¿Qué más? Había colocado 8. Proforma. Muy bien, proforma invoice. ¿Qué más? Orden de compra, Axel. Muy bien. Transferencia bancaria, Yasmin. Factura comercial, Daniela. Muy bien. ¿Qué más? Swish. Bancario. Carta del proveedor. Contratos. ¿Qué más? Asientos contables. Muy bien. Orden de compra. Proforma. Factura comercial. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿No? Aquí está. Ahí está. Todos. Todos los que me habían mencionado. ¿Alguna acotación que tenga que tener en cuenta para la lista de precios? ¿Se acuerdas que le mencioné? ¿Algo que tenga que tener en consideración? ¿Se acuerda que les mencioné? En la lista de precios, precio de todos los productos, precios generales. ¿Qué más? ¿Y esos precios generales qué? El documento. ¿Cómo tengo que presentar el documento? ¿De acuerdo? De preferencia, ¿qué? En general, efectivamente. Pero también dije que, ¿qué más? Para que la administración me lo acepte, ¿qué me iba a pedir? Oye, 7. Que sea visado, seguramente, ¿no? Por el consulado en el país de origen. ¿No?
¿Qué más? Y en cuanto a la transferencia bancaria. Así es, Roxana. Y para la transferencia bancaria, para que la administración me lo valide, ¿qué es necesario? ¿Mm? ¿Qué era necesario para la transferencia? ¿Se acuerdan? Número de factura. Si no tengo número de factura, Yasmín, ¿qué otro número puedo tener? Número de contrato, ok. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Qué más? Por ahí. Si no tengo el número de contrato de factura, ¿qué le puedo adicionar? ¿Qué le puedo adicionar? ¿Se acuerdan? El número de proforma o orden de compra, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, factura del proveedor. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Un gasto de transporte que hemos visto ahorita. THC. ¿Qué era el THC? Última pregunta ya. ¿THC qué era? Gasto de manipuleo del contenedor allá, ¿no? Origen, ¿no? Muy bien. Vamos con la asistencia del día de hoy. Roxana. Termina Han. Ahí está. Roxana. Muy bien, Jeremy. Yasmín. Daniela. Sergio Michel. Daniela está, ¿no? Sergio Michel. Diana. Y Diana está. Bueno, ya salió, ¿no? Axel. Jeremy. Fiorella. Cristel. Hoy han habido 11, 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9. ¿Está Diana hoy día? No, ¿no? Diana no estaba y lo he marcado acá. Ok, vamos a guardar acá. Asistencia. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna consulta adicional que me quieran hacer? No se olviden, para los que ingresan tarde, tratar de poder visualizar su diapositiva, jóvenes, ¿sí? Mañana vamos a comenzar a ingresar a ver ya los casos de valoración, ¿sí? Toda la parte teórica la vamos a vertir en los casos, ¿sí? Ahí en primera instancia hay 15 casos para comenzar. Son casos, Roxana, ¿no? Damos un preámbulo a la parte teórica y comenzamos con los casos. La idea es que ustedes, juntos vayamos a resolver seguramente los 2 primeros y de ahí ya hacia adelante, ¿no? Ustedes mismos comiencen a visualizar tal cual hemos comenzado a ver toda la clase teórica, ¿sí? Igualmente va a haber una práctica, el fin de semana la práctica va a ir toda la parte teórica, ¿sí? Y la próxima semana el examen, que es el día martes, sí va a entrar ahí en consideración la teoría y 2 casos, ¿ok? Listo, jóvenes. Sí, todavía los casos no están colgados, en el transcurso del día se van a colgar, porque los casos los tengo con la respuesta, voy a sacar las respuestas. Y ya seguramente, estimamos al mediodía, estarán colgados. Un abrazo, jóvenes, cuídense. ¿Sí? Cuídense, un abrazo.